Con ustedes, soy Manuel Quiles Cruz. Estamos aquí en la Red Doctoral para la Educación Mexicana, un grupo de maestras y doctores, de doctores y maestras que se han formado de diversas líneas en educación, se han reunido para dar apoyo a la nueva escuela mexicana. Este es un programa que se genera desde los mismos maestros que han estudiado maestría y doctorado, y que hoy tenemos el programa desde Durango. Estamos allá en el bello Duranguito, allá donde aparece la monja, y está con nosotros ni más ni menos que la doctora Violeta Gallegos Ruiz. La doctora Gallegos Ruiz es también una maestra de grupo, porque así inició. Así es que, como siempre, colocamos la liga que donde está la transmisión del programa. Ahí está la liga correspondiente. Y vamos a recordar un poco cómo fue el, el promocional, el promocional que se generó para presentar a la maestra, eh, a la maestra Violeta. Este promocional ha sido generado por la maestra Nayeli. La Red Doctoral para la Educación Mexicana, comprometidos con una educación de excelencia, presenta la conferencia titulada Las representaciones sociales de los docentes nobles, impartida por la doctora Violeta Gallegos Ruiz, doctora en Educación Contemporánea en el Centro de Actualización del Magisterio de Durango. Se ha desempeñado como docente frente a grupo. Ha sido tutora de docentes nobles, evaluadora del desempeño docente. Actualmente es apoyo técnico pedagógico y directora de nivel primaria, además de ser parte de la red doctoral como secretaria de comunicación. En esta conferencia se abordarán los siguientes puntos: el choque de realidad que viven los docentes nobles, las representaciones sociales que construyen los docentes nobles, la tutoría a docentes nobles, así como la importancia de la construcción de la identidad del docente Nobel. No te pierdas la transmisión a través de Facebook Live. Próximo miércoles 8 de mayo a las 20:30 horas Ciudad de México. Síguenos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde nos acompañen. Les saluda el doctor José Luis Espinosa Rondero desde la ciudad de Tijuana, aquí compartiendo el espacio con la doctora Violeta Gallegos en esta sexta sesión de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, con un tema muy relevante, con un tema que va alrededor de los docentes noveles. Como sabemos, es la docencia, pues en el día a día cada vez se ha convertido en una profesión compleja, que cada vez está más cargada de retos, de demandas que intensifican este quehacer docente, ¿no? Entonces vamos a ver entre los retos inmediatos que encaran estas maestras, estos maestros, desde la voz de la doctora Violeta, ¿verdad? En su disertación, pues escucharemos esta intervención, igual para lo cual le cedo la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero quiero presentarme. Mi nombre es Violeta Gallegos Ruiz. Me desempeño como apoyo técnico pedagógico en nivel primaria y en el momento también soy directora. Les saludo desde el hermoso estado de Durango, un bello y tranquilo estado. Cuando gusten venir a visitarnos, estaríamos encantados a todos los que gusten visitarnos. En primer lugar, quiero agradecer a la Red Doctoral para la Educación Mexicana la oportunidad que me brinda
para exponer en esta ocasión, expresarles que es para mí un honor dirigirme a ustedes para compartir algunas reflexiones sobre los docentes noveles. Y para ello voy a compartir pantalla para comenzar con esta disertación. Bien, pues como les decía, en nuestra sociedad del conocimiento, la educación social es un componente imprescindible para impulsar el desarrollo de la misma, ya que su función principal es introducir a los ciudadanos en la sociedad de la cual forman parte, pues de una manera exitosa. Esto significa que mientras en una parte específica del mundo se necesita de cierto conocimiento y habilidad por parte de las personas que en ella habitan, por sus características sociales, naturales, políticas, culturales, de su propio entorno, en otro lugar podría ser necesario dominar otros conocimientos y habilidades diferentes. Y así se transforma la educación en nuestro tiempo, de manera global y al mismo tiempo local también. La educación social nos remite a la pedagogía social, es decir, los docentes conciben al estudiante de una manera integral, tomando en consideración sus saberes previos, sus costumbres, su idiosincrasia y de acuerdo con esto su manera de aprender. El docente es un educador social, un agente de transformación de la sociedad. La actuación del docente como parte crucial del hecho educativo incide en el aprovechamiento académico de los educandos. Además, inspira una postura solidaria, pacífica, humanista, en la manera de ver el mundo de aquellos a los que enseña, haciendo del acto educativo una labor admirable por su inmenso valor en pro de la sociedad. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy es el de los docentes noveles. ¿Qué pasa si el docente se enfrenta a problemáticas que le impiden realizar su labor de manera óptima? A todos nos interesa que los docentes realicen su labor con una calidad excelente, porque de esta manera la educación, ya sea básica, media o superior, contará también con esta característica. Lo primero que podemos pensar es que se trata de capacitar a los docentes. Pero el problema no se ha solucionado con la capacitación. Luego también se ha revisado la cuestión del salario que percibe el docente, pero se ha comprobado que esa tampoco es la solución. Debe entonces dirigirse la mirada a los docentes noveles, aquellos docentes que inician su servicio a la sociedad, que cuentan con experiencia entre 1 y 3 años en la docencia, por supuesto. Me permito enseguida compartir la siguiente diapositiva. Espero que puedan verla claramente. Y bueno, comenzamos por ver lo que es la preparación de los docentes noveles. En esta preparación hemos visto que desde el segundo semestre, cuando están estudiando su carrera, ya los mandan a una escuela. Primero los mandan a observar al docente titular del grupo, a observar a los alumnos. Y ellos hacen una descripción a manera de diagnóstico. Después de eso, regresan a sus escuelas y ya que han trabajado con ese diagnóstico, nuevamente los mandan a su escuela, pero ahora ya realizan el diagnóstico con toda formalidad, tomando en cuenta todos los elementos que deben de tener. Y luego después pasan a elaborar una planeación en la que toman en cuenta el contexto de la escuela, el contexto del aula, la situación particular de los estudiantes. Luego regresan a su escuela y así van por los 8 semestres que conforman la carrera,
entre estudiando la teoría y conociendo el entorno de la escuela. Finalmente, en el último año de carrera, pasan casi ya la mayor parte del tiempo practicando, ¿no? Y hacen una serie de planeaciones que en lo particular me parece que son muy, muy completas, ¿no? Esta es la parte en lo que se refiere a la preparación académica. Me voy a permitir ahora finalizar un poquito para pasar a la siguiente. Pero, ¿qué hace el docente titular que tiene un docente practicante? Bien, pues el docente titular tiene la responsabilidad de apoyar a este docente practicante. Creo que estoy batallando un poquito. Y bueno, por lo particular les quiero contar que al estar en contacto frecuente con los docentes, me doy cuenta que ellos necesitan ser escuchados, especialmente los jóvenes que recién han ingresado al servicio. Yo he observado que algunos de ellos tienen un espíritu entusiasta y les gusta su labor, pero tienen muchas dudas respecto a las decisiones que toman. Es difícil por las limitaciones de los tiempos durante la jornada escolar que se les proporcione un tiempo específico para ser escuchados en privado por el director, por el subdirector, por algún colega. Algunos asisten a clases con su planeación muy bien elaborada, pero no logran realizar todas las actividades planeadas debido a las interrupciones propias de la escuela, el ambiente a veces hasta desordenado, y pues esto les causa frustración. Como les decía, en el último año de su carrera, ellos ya permanecen más tiempo en la escuela donde practican, ¿no? Y ya hasta se comunican con los padres de familia, participan en las reuniones programadas de rendición de cuentas, de entrega de calificaciones, aprenden a tener una comunicación asertiva con los alumnos y con los colegas, con los directivos, y a participar en las reuniones de consejo técnico escolar. Pero, ¿por qué es importante que los docentes se desempeñen de una manera óptima? Bueno, pues es muy importante este desempeño. Se hizo un estudio allá en Tennessee, en Estados Unidos, en donde se asignó un docente con alto desempeño a un niño, a un alumno promedio de 8 años, y se hizo lo mismo, pero con un docente de bajo desempeño, y se demostró en un periodo de 3 años que en los resultados del aprovechamiento académico de estos dos niños diferirían en más de 50 puntos porcentuales su aprovechamiento académico. Queda demostrado entonces que la calidad del docente pues es de suma importancia. Entonces, resolver la situación problemática que enfrentan los docentes noveles durante su inserción laboral es de suma importancia, porque de ello depende en gran parte que logren formar su identidad profesional de forma positiva, que gestionen sus carreras profesionales colocando sus expectativas en un alto nivel de desempeño y sentido de realización profesional propios, lo que dejará venir por consecuencia una educación buena, de calidad en nuestro país, pues sabemos que el docente es una parte esencial del acto educativo. Es natural entender la estrecha relación que hay entre la inserción profesional laboral y la identidad profesional que construye el docente novel, de tal manera que en la medida que la primera sea armónica y positiva,
la segunda lo será también. Contrario a esto, si el docente no logra desde sus primeros años de servicio construir una identidad profesional exitosa y productiva, el sistema educativo de cualquier país en el que se encuentre tendrá que sufrir este trabajo ineficiente de un docente que, en el peor de los casos, durante 30 años de servicio, dejará una huella negativa y una gran laguna de conocimientos entre los estudiantes que estuvieron bajo su responsabilidad. Esto es muy grave. Pero, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se ha dicho de los docentes? En particular de los docentes noveles. Es muy claro que la sociedad espera que los docentes noveles realicen su práctica educativa con un nivel de experticia equivalente a la de un docente experimentado. Disculpen, para ello voy a pasar a la siguiente diapositiva. Es decir, con muchos años de servicio. Esto se manifiesta en el momento en que son contratados, pues se les confiere la responsabilidad de atender un grupo de estudiantes que en el mayor de los casos presentan problemáticas que ni siquiera los docentes expertos a veces aceptan, debido a su complejidad y al nivel de entrega y compromiso que demandan. Llega a suceder, aunque la mayoría de los docentes son comprometidos con su trabajo. Un dato que es importante resaltar, de acuerdo con Schmelkes, nos decía que los docentes al inicio de su vida laboral enseñan a sus estudiantes de la misma manera en que fueron enseñados por sus maestros, en lugar de aplicar las teorías aprendidas en su institución formadora. Esto significa un gran problema, pues las teorías educativas y pedagogía actuales no se llevan a la práctica. Por el contrario, se siguen utilizando las maneras tradicionales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto también sería un gran problema. Además, las políticas educativas vigentes a nivel internacional permiten visualizar desde una perspectiva más realista la situación de los sistemas educativos de muchas naciones del mundo, así como la situación de los estudiantes, los profesores, los padres de familia y la sociedad. De igual manera, a nivel nacional, las políticas educativas reflejan dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por ejemplo, el Foro Mundial sobre la Educación 2015, celebrado en Incheon, República de Corea, en la que participaron los representantes de la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, Educación, Ciencia y Cultura, el Ministerio de Educación de Corea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población Nacional de Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de la Mujer y la Igualdad de Género, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, el Banco Mundial. Todos ellos estuvieron en el escenario en el cual se hizo la presentación y aprobación de la declaración titulada Hacia 2030, una nueva visión de la educación. Para esta declaración se tomó como base el objetivo número 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje, durante toda la vida para todos. A pesar de que se reconoce que del año 2000 al 2015 se logró un mayor acceso a la educación, se propone que se proporcione una educación primaria, educación secundaria, de calidad, equitativa, gratuita y obligatoria. También contempla la educación inicial y preescolar, pero respecto a esta última, aunque se propone que sea gratuita, es decir, financiada por fondos públicos, solo se pide que sea un año obligatorio y no los 3 que comprende el preescolar. Y respecto a la primera, se menciona que se espera que todos los niños, todos los
pequeños tengan acceso a una educación, atención y desarrollo de calidad en esta etapa. Sin olvidar la gran cantidad de niños que no están escolarizados, se comprometen a brindarles oportunidades de educación y capacitación significativas. El espíritu de comprensión y generosidad se siente en los compromisos adquiridos a hacer frente a todas las formas de marginación y exclusión, las disparidades y desigualdades en el acceso, participación y resultados de aprendizaje, cuidar que las metas sean logradas para todos, especialmente los más desfavorecidos y aquellos con alguna discapacidad. Todo ello a través de la inclusión y la equidad. La igualdad de género es otro punto importante tratado en esta declaración, ya que la mujer ha sido subestimada a lo largo de la historia, así que se comprometen a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje, incluso en la formación de docentes, en los planes y programas de estudio, y vigilar que en las escuelas sea erradicada la discriminación y la violencia por cuestiones de género. Un punto fundamental mencionado entre los compromisos es el empoderamiento de docentes y educadores a través de una buena formación, una contratación adecuada, apoyos de recursos suficientes, y con ello se pretende que se encuentren motivados y que sean eficientes. Además, se compromete a la promoción de oportunidades de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida, sin dejar de lado el apoyo a la población no escolarizada que se encuentra en zonas de conflicto, de crisis, de pandemia, desastres naturales, así como personas desplazadas y refugiadas. La Organización de Estados Iberoamericanos, en su publicación Miradas 2018, hace una revisión de avance a las metas planteadas en el proyecto Metas Educativas para el 2021. Ahí en su octava meta se refiere específicamente a fortalecer la profesión docente. Lo anterior da cuenta de la preocupación de esta organización por mejorar la preparación académica de los docentes en su formación inicial y su profesionalización de manera continua. Sin embargo, de las 11 metas que se expresan, que comprende el proyecto de estas metas educativas 2021, esta que les comento es la octava, lo cual da a entender pues que no es prioritaria, o sea, que no es de las primeras que se van a atender, o más bien que se va a atender con más urgencia a las primeras, ¿no? Y ya pasando al plano nacional, nuestro artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de declarar que la educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, así como el nivel medio superior, son obligatorios, afirma que la educación impartida por el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y a la par de la Ley General de Educación en relación a los docentes menciona que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se les reconoce su contribución a la transformación social, que tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Enseguida voy a cambiar de diapositiva, espero que sí se aprecie. Y aquí viene algo muy interesante, el choque de realidad. La primera vez que un profesor novel entra en un centro educativo y en un aula, le invade una sensación de cosquilleo en el estómago y una lluvia de pensamientos diversos en la mente. Y es un choque de realidad. Este término fue acuñado por Binman. Este choque es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta cómo al profesorado poco experimentado se le responsabiliza completamente de un grupo, clase, y para enfrentarse a ellos tiene que activar estrategias que reduzcan la incertidumbre y la inseguridad que la nueva situación le genera.
Además, sufre su primera crisis de identidad profesional al descubrir la falta de congruencia entre la realidad de la enseñanza y la imagen que cada uno se había forjado durante su periodo de formación inicial. Es un choque de expectativa contra realidad, ¿no? Es importante llevar a la práctica para evitar este choque de realidad de los profesores principiantes que adopten distintas medidas, entre las que cabe destacar la sustitución de enfoques normativos por enfoques descriptivos en la formación inicial del profesorado de primaria, por ejemplo, analizando situaciones prácticas de enseñanza, enseñando al profesor a estudiar el complejo grupo de variables que influyen en una situación educativa y las posibles estrategias que es posible poner en marcha para enfrentarlas. Haciendo una comparación del inicio de la vida laboral de jóvenes que han estudiado carreras diferentes en cualquier otro ámbito, se recibe a los recién graduados encargándoles los trabajos más fáciles, los menos complicados. Por ejemplo, un chico recién egresado de la Facultad de Medicina no lo ponen a realizar una operación a corazón abierto. Por el contrario, empieza con lo más fácil y de menor responsabilidad. Y de ahí, conforme va adquiriendo experiencia, se le van encargando trabajos más complejos. Pero en el caso de los profesores, no solamente se les ofrece su primer destino en situaciones difíciles de enseñanza, sino que desde el primer día son los responsables únicos y directos de lo que ocurre en su clase, debiendo atender simultáneamente diversas exigencias, a veces difíciles de conciliar entre sí. Eso por una parte, pero habría que agregar que cada vez que se proyectan mayores expectativas sociales sobre la educación, cada vez se exige a nuestros profesores cubrir mayor número de responsabilidades. Ahora vemos cómo las familias van exigiendo cada vez más servicios del docente y delegando la responsabilidad de la educación no solo académica, sino en valores, disciplina, actitudes y hasta el desarrollo socioemocional, lo que anteriormente se hacía en casa. Paso a compartir la siguiente diapositiva. Y paso a platicarles sobre las preocupaciones de los docentes noveles. Bueno, pues para agregar más tensión a la situación ya de por sí complicada, el docente novel se pregunta si podrá acabar el temario que se le ha encargado enseñar a sus estudiantes, que generalmente se encuentra excesivamente cargado de contenidos. Además, ¿quién le inyecta esa energía y esa buena vibra? A ver, se llevó a cabo una investigación en Estados Unidos y se elaboró un listado de preocupaciones de los docentes noveles. Se encontraron 24, fueron 24 las dificultades más sentidas a las que tenía que hacer frente el profesorado en su primer año de docencia. La más, vamos, la que más les preocupaba era la disciplina en el aula. Después les preocupaba la motivación de los estudiantes para realizar las actividades. Entre las últimas preocupaciones estaba el número de alumnos por aula. No todas las escuelas tienen la misma situación, pero hay escuelas en que los grupos son muy numerosos y llega a representar un verdadero problema para el docente. Entonces, las preocupaciones a las que se enfrenta el profesorado novel tienen que ver con cuestiones relacionadas con dimensiones académicas, organizativas, tratar al estudiantado de forma diferenciada e individualizada. A pesar del elevado número de estudiantes en las aulas y el poco tiempo que tienen para dedicarles. Es importante ubicar al docente novel
dentro de la cultura escolar. Todos esperan de él una actitud positiva, entusiasta, productiva. Sin embargo, son muchas las ocasiones en las que el docente novel se ve rebasado por las situaciones emergentes que tiene que resolver. Es necesario entonces que los integrantes del colectivo docente le brinden su apoyo y ayuda, no solo con buenos consejos, sino también con estrategias pedagógicas, didácticas que le faciliten su práctica. Y hablando de la escuela como dadora de capital, déjenme cambio de diapositiva. Y aquí vemos la parte de la escuela, ¿no? Pues les decía, la escuela como una dadora de capital social y cultural, en ella existe también un control social, unas normas que cumplir y respetar y un beneficio que obtienen los integrantes. Esta relación de capital social y control social con la situación de los docentes noveles aparece en el momento en que llega a la escuela a la cual fue asignado y se le integra a las normas establecidas en su colectivo docente. Luego, a las costumbres de la localidad, tales como celebraciones tradicionales de la comunidad a la que llega y también en la interacción con padres de familia y estudiantes. Todo ello conforman el contexto al cual se debe adaptar y en este mismo contexto, desarrollar su práctica pedagógica de una manera innovadora, pertinente, eficaz. Sin embargo, bueno, esta relación puede ser tanto positiva como negativa. La adaptación del docente puede ser tranquila, armónica o puede ser difícil y lenta, dependiendo de los factores que intervienen y el capital social con que cuenta, así como el grado de control social que sobre él se ejerce por parte del director, de padres de familia. En la escuela como grupo social existe una autoridad y ahí se puede dar la hierocracia, tanto hacia estudiantes como hacia el docente novel por parte del director como autoridad. El tipo de liderazgo que ejerce el director hacia el docente novel puede ser motivo de un desempeño aceptable y favorable como negativo y deficiente. Independientemente de la legalidad o legitimidad de su autoridad, puede apoyar, respaldar y ayudar al docente novel o puede obstruir su desempeño. La escuela se percibe a sí misma con el derecho legítimo otorgado por el Estado para mantener el orden respecto a la conducta y para ejercer coacción psíquica en caso necesario hacia los educandos. De igual manera, en gestionar el logro de los aprendizajes, incluso a veces valiéndose de dicha coacción, ¿verdad? En la escuela, entonces, se ejerce un cierto poder y una cierta dominación. Sin embargo, lo que importa aquí es resaltar la relación que existe entre la legitimidad, dominación y derecho que posee la escuela sobre la comunidad escolar, incluyendo a los docentes noveles y el apoyo que la misma puede y debe prestar a este último para que realice su función con la mayor calidad posible. Me paso a la siguiente diapositiva y les voy a platicar en esta de los códigos sociolingüísticos en la comunidad escolar. Es necesario mencionar la importancia del lenguaje para ejercer la autoridad. La escuela sigue siendo un espacio de poder, un lugar mediado por relaciones de autoridad y jerarquía. Es por medio del lenguaje que se da la comunicación entre los actores de la comunidad escolar. Por tal razón, los docentes deben reflexionar en torno a la importancia del lenguaje y aprendan a leer los múltiples códigos comunicativos que circulan en la escuela, en la familia y en la sociedad, cargados de sentido y de significado. El problema se encuentra en la estructura social y el control de la escuela por las clases dominantes, condicionando a los usuarios del código restringido como si se tratara de un estudiante recién
trasladado que desconoce la lengua de su nueva escuela. Esta es la razón principal por la cual un docente novel debe esforzarse en conocer en el menor tiempo posible la estructura social de la localidad en la que presta su servicio, las costumbres y tradiciones, así como las maneras de ejercer control de la clase dominante, ya que de ello dependerá en gran parte la asertividad de su práctica, de su desempeño, de cómo tenga comunicación con sus autoridades, colegas, estudiantes, padres de familia. Además de ello, debe conducirse con honestidad, ética y profesionalismo. Los códigos lingüísticos son los mejores instrumentos indicadores del grado intercultural de una comunidad. Es complicado para un docente novel cuando es asignado a una comunidad indígena y no habla su idioma o su dialecto, dado que tanto él como sus educandos deben comunicarse para que se pueda dar el acto educativo. No solamente debe hablar el idioma de los estudiantes, sino que debe tener las estrategias didácticas adecuadas para enseñar también de acuerdo a los estudiantes. Cuando el docente novel se enfrenta a sus primeras experiencias laborales, se da cuenta de las limitaciones de su formación inicial para enfrentar la complejidad de la enseñanza, situaciones problemáticas imprevistas muy particulares que requieren de una intervención emergente, pero a la vez creativa y congruente con la naturaleza de las situaciones curriculares que configuran el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, podemos ver que la socialización profesional que vive el docente novel durante su primer año de servicio comienza a gestarse al llegar a una institución escolar. El docente vive su proceso de adaptación a las rutinas, creencias, normas y prácticas que se acostumbran en la misma a través del desarrollo de interacciones con el colectivo docente y la comunidad escolar. Pero, y paso aquí a la siguiente diapositiva. Aquí está la pregunta. ¿Cómo vive y siente la inserción laboral un docente novel? En esta perspectiva, se considera que la piedra angular del sistema educativo es el docente. Su formación, su compromiso, la capacitación, son 3 de los 4 pilares donde se sustenta su trabajo. El cuarto es el centro educativo. El desarrollo profesional y la autonomía profesional se irán sedimentando a medida que estos se complementan e interactúen. Es entonces necesaria la sensibilización de una realidad que está enquistada y que es necesario atajar a través de un programa de acompañamiento. El reto es compartir experiencias a lo largo del camino, analizar cómo va creando su profesión el docente novel en compañía. La experiencia es un activo en el desarrollo profesional. ¿Tienen algo que decir los docentes jubilados o aquellos otros al final de su carrera profesional? Sería bueno unir puentes a través de las trayectorias de vida. Por otro lado, es necesario, y aquí paso a compartir otra de las diapositivas, donde les mencionaba del reto, y paso a compartir la de repensar la formación teórica a través de la práctica. Es necesaria una nueva conceptualización del conocimiento práctico en el que se integren el diálogo y la reflexión entre ambos conocimientos como análisis del discurso en la formación del profesorado. En esta temática se incluyen las experiencias que potencian la comunicación del docente con los agentes educativos. Se analizan las experiencias de los docentes en su formación. La práctica le sirve al docente novel de tamiz para valorar el papel de esa cultura técnica que se construye desde la universidad
pero ahora en diálogo constante con la realidad práctica y social. Entonces, se tiene que reivindicar la relación dialógica entre teoría y práctica, donde ambas se construyan mutuamente, es decir, que sea posible la reflexión sobre la propia acción educativa. ¿Qué puede hacer el docente novel? Pues lo que les comentaba hace un segundo, ¿verdad? Otro punto del que les quiero hablar es las influencias del primer año de servicio y su adaptación de las creencias. Si se observan las creencias y los valores del profesor aplicado en un contexto educativo, pues las creencias son lo que los profesores sostienen como verdades acerca de lo que sucede en el salón de clases y que pueden incluir constructos tanto de la enseñanza como del aprendizaje. De acuerdo a esto, se pueden clasificar las fases por las que atraviesa un docente novel en su primer año de servicio, las cuales coinciden con las diferentes etapas del calendario escolar. Y bueno, les cuento, estas etapas son 5. Una es la anticipación al inicio del ciclo escolar, otra es la sobrevivencia, luego viene la decepción, luego el rejuvenecimiento, y finalmente la reflexión. De esta manera, las prácticas de enseñanza están estrechamente ligadas a las creencias del profesor. Las creencias de cada docente cambian a lo largo del curso y en múltiples puntos de interés, todos los maestros nuevos exhiben cambios en sus creencias y también en su comportamiento en el aula. Esto debido a la relación con maestros más experimentados. La extensión y el grado de qué creencias cambian o varían depende del maestro y del dominio de las creencias. Los nuevos profesores tienen más probabilidades de cambiar sus creencias en torno a los dominios de la práctica docente y justicia social en las escuelas. Sería interesante examinar los lazos sociales en desarrollo de los profesores noveles con los profesores experimentados para comprender mejor cómo son influenciados por estos últimos y cómo cambian sus creencias. Bueno, paso a compartir la siguiente diapositiva y les voy platicando sobre las experiencias de docentes noveles, sus investigaciones, narraciones, vivencias. Los docentes relatan entre sus experiencias y vivencias. Una de sus preocupaciones muy sentidas es cómo bajar la teoría a la práctica. Sus motivaciones, las causas de sus frustraciones y cómo intentan hacer sus clases innovadoras al mismo tiempo tratando de cumplir con el reglamento de su escuela y con la carga administrativa que conlleva su trabajo. Es todo junto, es como tratar de equilibrar todo, ¿no? Grandes beneficios se pueden obtener si se consolidara o si se consolida una red de noveles potenciando los espacios virtuales como lugares de encuentro entre docentes principiantes y expertos. Justo como lo hacemos ahora, pudiera ser con docentes noveles. Creo que sería una gran idea. Otro aspecto que es importante mencionar es que es evidente que los docentes noveles construyen representaciones sociales. Esta parte de las representaciones sociales me parece pues muy interesante y les platico a continuación. En el proceso de adaptación a su centro de trabajo, en la convivencia diaria con sus compañeros de trabajo, ellos van construyendo esas representaciones que incluyen todo su saber. Hay investigaciones sobre las representaciones sociales, por supuesto. Hay una gran vastedad de investigación. Yo creo que aquí lo importante sería aplicar ese conocimiento que se ha generado. Las representaciones sociales sintetizan las explicaciones extraídas del pensamiento social
y llevan al conocimiento del sentido común. En lo personal he observado que es en la convivencia con los pares que el docente novel, al igual que cualquier persona en cualquier otro ámbito o profesión en que se desenvuelva, descubre e interpreta lo que la mayoría piensa respecto a los ámbitos comunes de su profesión, su modo de pensar, las razones por las que toman determinadas decisiones, en fin, el mundo de la docencia. Pero una vez hechas las interpretaciones, construye una figura, una representación, y la guarda como un recurso para utilizarlo cuando se necesite. En cierta forma, es facilitar el trabajo del pensamiento. Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso esta teoría de las representaciones sociales, la cual nos ayuda a entender gran parte del mundo que viven los docentes noveles. En mi experiencia personal, yo percibo que las representaciones sociales están formadas por las ideas que las personas tienen de las cosas, de los fenómenos, los modos de proceder. Esto quiere decir que en ellas van insertos los prejuicios, las creencias, los estereotipos, la idiosincrasia o las ideologías y opiniones de la gente. Y de esta manera las personas van decidiendo su conducta, su manera de actuar, tomando como base las representaciones sociales que identifican en el contexto en el que viven. Comprendo que los docentes noveles pueden tener ideas acertadas o equivocadas, del mismo modo que pueden construir representaciones sociales que al combinarse con sus experiencias individuales, influyen en una práctica docente acertada o equivocada. Por esta razón, me interesa comprender cuáles son esas representaciones sociales. ¿Cómo percibe el docente novel este universo de situaciones inherentes a la educación? Es decir, al mundo en el que se desenvuelve, ya que al comprender estas representaciones sociales, será la clave para conocer la causa de su proceder. La comprensión de estas representaciones sociales permitirá abrir una ruta hacia la comprensión que coadyuve en la solución de las problemáticas que viven los docentes noveles. Una vez conocida la causa del problema, se está en condiciones de pensar, proyectar, planear, organizar y ejecutar las acciones que le darán solución al mismo. Entiendo que las representaciones sociales son imaginarios que se construyen en colectivo y se fortalecen con las posturas de los diferentes actores que participan en el desarrollo de un fenómeno. Lo interesante en este aspecto es constatar la presencia de estas representaciones y no solamente identificarlas y describirlas, sino también comprenderlas. Es importante entonces reconocer que cada docente novel en su narrativa nos brinda su experiencia, su sentir y su manera de hacer frente a las complejidades que la institución escolar como nuevo espacio de trabajo le significa. Además, dado que no existe separación entre el sujeto y el objeto de representación, la construcción de la realidad que hace el docente novel es percibida también por la comunidad escolar. Me parece importante mencionar, además, sobre la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial, como puede ser el chat GPT, Lucía u otros, viene a reducir la carga de trabajo de los docentes. Sin embargo, como toda herramienta, requiere de un entrenamiento para utilizarla adecuadamente. Y es así que el docente tiene que habituarse a este tipo de apoyos y encontrar las verdaderas ventajas que le puede ofrecer, pues si no sabe cómo usarlo correctamente, pues no será mucho el servicio que le preste. Otro punto importante que quiero platicar sobre las clases virtuales, la tecnología de la información y la comunicación, en la que los docentes noveles parecen ser más expertos que
que los docentes experimentados. Y eso es una gran ventaja que es digna de mencionarse, ¿no? Por otro lado, les quiero platicar que con el propósito de brindar un apoyo integral a los docentes noveles, la Secretaría de Educación Pública ha implementado el programa de tutorías. Este programa en otros países tiene otros nombres. Se le puede llamar inducción profesional, inducción docente, mentoría, pero se trata de un acompañamiento al docente novel en el que la intención es ayudarlo a transitar por este periodo de iniciación a su vida profesional de una manera más armónica, más tranquila. Y es aquí donde está el foco de atención, cómo se está llevando esta tutoría a los docentes noveles. Y pues estas son las ideas que he querido compartir en esta noche y espero que les haya sido de interés. A manera de conclusión, quiero puntualizar que, bueno, los docentes noveles son una parte importante para que el engranaje de los sistemas educativos realice su función de manera idónea. Por esta razón es propio de los gobiernos en el ramo de educación brindar apoyo profesional, social y de procuración de la salud emocional a estos servidores públicos que se encargan de formar a los ciudadanos del presente y del futuro. Este programa los apoya, los ayuda a transitar por este proceso. También es una función principal de su director, de sus colegas, el apoyarlo. Las tutorías a docentes noveles se han implementado en todo el territorio nacional. En algunos estados de la República se ha hecho un gran trabajo, como en Yucatán, pero en otros estados, pues las historias no son tan relevantes. Y bueno, creo que ya me he extendido demasiado. Finalmente, no quiero despedirme sin agradecer nuevamente a la Red Doctoral para la Educación Mexicana el espacio que me ha otorgado para compartir estas ideas que en lo particular me parecen de suma importancia. Les agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Violeta, por su intervención, su participación tan acertada en un tema tan relevante y a la vez tan controversial. Lo comparto como asesor de titulación de último año en una escuela formadora de docentes, donde justo antes de la sesión compartía con mis docentes noveles la experiencia de esta tutoría. Bien, hay comentarios en las redes y algunas preguntas. Inicio con la doctora Sara Estela Rivera, donde la felicita, se integra a la red. Hay saludos de varias partes de la República, de Chihuahua, mire, de Puebla, y aquí viene un comentario interesante. El docente novel puede integrarse por parte de la doctora Sara Estela Rivera. El docente novel puede integrarse con los docentes expertos haciendo una simbiosis, interrelacionándose, aprendiendo ambos, llevando una misma meta, que es el beneficio de los educandos. Me parece una excelente reflexión y como el deber ser, ¿no? Desafortunadamente creo que nos comparte que ahorita por ahí hay una intervención de la doctora Rosa Manoato, que es completamente, no, perdón, de la doctora Esther Caldiño, que es completamente polarizada, ¿no? Donde dice que cubre un interinato y que comparte con docentes noveles, que tuvo el éxito y la motivación con los estudiantes. Sin embargo, desafortunadamente no se da este intercambio, ¿no? De, digamos, esa formación inicial con gente más experimentada, y es algo complejo. Bien, tenemos por acá otro comentario, una pregunta para usted. Insisto, abrazos de Puebla.
la doctora Rosa Manuel Escobar también comparte la relevancia del acompañamiento y apoyo pedagógico sistemático, oportuno y permanente, ¿no? Muy bien, gracias, doctora. Hay felicitaciones para la doctora Violeta. Y aquí hay una pregunta por parte de Lupita López. Dice, las representaciones sociales se deberían plantear en el Consejo Técnico Escolar, doctora Violeta. ¿Qué piensa usted? Gracias, doctor. Yo creo que sí deberían de mencionarse en el Consejo Técnico Escolar, porque en este espacio de diálogo profesional entre docentes, ¿cómo no vamos a decir lo que pensamos? ¿Cómo no decir lo que tenemos en la mente? Si es de esta manera como organizamos el trabajo de la escuela. Entonces yo creo que sí sería muy importante eh, expresar esas representaciones sociales que flotan en el aire, en el ambiente de la escuela, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí, definitivamente un tema interesante de abrir en consejo, donde sí se junta esta experiencia eh, con este deseo, ¿verdad? Con estas nuevas formaciones, que ahorita vamos a esos tópicos. La doctora Eloína Gallardo nos hace una reflexión que va acompañada de una pregunta. Menciona que en algunas entidades dentro de las escuelas normales se lleva a cabo el programa de seguimiento de egresados. Sin embargo, a veces los hallazgos no se concretan o no se comparten con oportunidad para prever acciones previo al egreso de docentes noveles. Y la pregunta es, doctora Violeta, desde su mirada, ¿qué deben mejorar las instituciones formadoras de docentes para favorecer la transición al ámbito laboral de estos docentes noveles? Sí, una pregunta muy interesante, muy buena pregunta. Eh, Sin denostar el trabajo admirable de las instituciones formadoras de docentes, que mis respetos por esa gran labor de preparar a los futuros profesores, sí creo que hay mucho que mejorar porque obviamente que siempre se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Lo primero que pienso que se debería mejorar es ese seguimiento hacia la inserción laboral. En la primera vivencia difícil que tienen los docentes noveles es el hacer el examen de oposición. Es que se preparan, estudian, y luego se encuentran con esta parte burocrática de que tienen que llevar su documentación y registrarse, y luego la guía, y luego el estudio, y luego los nervios, y luego que le falló el internet a la hora del que estaba presentando, y es que, o sea, es un mundo de situaciones que a veces los chicos se sienten perdidos en este mar, ¿no? Y luego tienen que la lista de resultados y que si quedó, si no quedó, y aún después de la lista de número de prelación, hay que ver si lo contratan o no. O sea, es un sub y baja emocional muy fuerte para los jóvenes. Entonces yo pienso que las instituciones formadoras pudieran acompañarlos hasta este momento, es decir, antes de salir, antes de graduarse, irlos preparando para este examen de oposición que van a presentar, irlos preparando para qué es lo que tienen que vivir, o sea, que tienen que hacerse cargo de su propia documentación, su estudio, su preparación, las expectativas que se forman, que hacerles ver una manera más real cómo va a ser su vida laboral, ¿no? Pienso que sí se podría dar un programa de acompañamiento para pues para chicos que se van a graduar, ¿no? Muy bien, doctora, gracias. Concuerdo con esa parte. En este momento, los docentes noveles y los futuros docentes, futuras docentes, están en ese proceso porque en menos de 2 semanas presentan su examen. Entonces, aquí hace unos momentos tuve al borde de colapso a 2 estudiantes, precisamente porque van a cerrar jornada de práctica profesional, tienen que hacer un trabajo de titulación, bueno, terminar un trabajo de titulación y tienen que pensar en el futuro laboral. Entonces, definitivamente hay estrategias
Ahora sería a lo mejor la pregunta valorar si este programa de tutorías que a lo mejor también infravalorado, que de repente hay hasta problemas o circunstancias administrativas o económicas que no gratifican a las personas. Pero un buen planteamiento sería qué perfil académico o quiénes verdaderamente deberían dar ser parte de esa red tutorial y dar este acompañamiento puntual a los docentes noveles, porque también por ahí estamos a lo mejor no teniendo el resultado óptimo. Hay otra pregunta por parte de la doctora Lupita Marván que dice así: ¿qué recomendaciones les haría a los titulares de prácticas de las escuelas normales? Esa va para mí también. En cuanto a la planeación extensa que les piden a los noveles y como usted afirmó, no les da tiempo de abarcar los contenidos. Esto pues genera una situación que les conflictúa. ¿Qué recomendaciones haría usted, doctora Viola? Bien, sí, yo he visto que se esmeran mucho en hacer esas planeaciones. Las hacen muy bonitas, muy completas, con todos los elementos necesarios y unas actividades muy bien detalladas, ¿no? Pero seamos realistas, ya estando en el servicio, no es igual el tiempo del que dispone un docente para hacer su planeación no es el mismo tiempo del que dispone un estudiante para hacer su planeación. Cuando empiezan a pedirles que elaboren sus planeaciones a los estudiantes, les dan un tiempo muy largo. Pueden tardar meses elaborando una planeación. Les queda hermosa, muy bonita. Pero cuando ya están en servicio, no van a tener meses para hacer una planeación de una clase. Tienen muy poquito tiempo para hacer planeaciones de muchas clases. Y entonces ahí está como ahí un choque de realidad, ¿no? Porque si el docente estudiante tardó 3 meses en hacer una planeación y le quedó muy linda, pues ya estando en servicio, tiene que hacer el domingo la planeación de toda la semana. O sea, no es 3 meses para una clase. Es una tardecita del domingo o el domingo completito para hacer su planeación de toda la semana. Entonces, pues ahí sí sería muy diferente la realidad del estudiante a la realidad del docente ya en la práctica. Yo pienso que sería más productivo que lo hicieran en el mismo tiempo que lo va a hacer cuando ya esté trabajando, para que sea algo real. Gracias, doctora. Ahí sí me permite intervenir. Concuerdo totalmente con usted. La idea de este acompañamiento es en esta fase de inmersión, ahora sí que al servicio docente, que pues los estemos incursionando en condiciones laborales reales, ¿no? Hay un comentario también aquí por parte de la doctora Nadia Gil, felicitándola y agregando la doctora Nadia: sin duda el trabajo colaborativo es factor fundamental para la vinculación entre todos los actores, ¿no? Para este proceso de inserción laboral de lo que hablábamos. Curiosamente, algo que considero pertinente también compartir, ¿verdad? Y usted no me dejará mentir, en este momento que cambió el plan de estudios a nivel nacional, bueno, en el 2022, hablando en cuestión de formación docente, donde la representación del docente novel se va a transformar desde la formación inicial, porque hay preguntas, ¿no? O alguno de los puntos sería que el docente novel también egrese con una formación inicial sólida, de calidad. Y viene el replanteamiento que hace la DGESUM a nivel nacional, donde el 50% del currículum es un currículum, digamos, nacional base, porque se llama marco curricular común en el bachiller. Acá es el currículum nacional base, y el 50% se destina a la flexibilidad curricular, que puede ser ese currículum, y que he analizado mallas curriculares a nivel nacional y que distan, por ejemplo, el tipo de docente que forman en San Luis Potosí con el que forman, por ejemplo, aquí en Tijuana, aquí donde trabajo, ¿no? O con el que forman en Veracruz. Entonces también eso va a darle como un giro muy interesante a esta narrativa del docente novel, porque ¿qué pasará con ese docente novel
que es formado hipotéticamente en una entidad federativa y que tenga que trasladarse a laborar en otra por distintas razones y que tenga que volver a, pues en ese proceso de inversión, de aterrizar en esa nueva realidad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que consolidar ese programa de tutorías y de acompañamiento? Y por aquí mencionaban también, la parte de ese seguimiento y acompañamiento son fundamentales en este proceso. Muy bien, estoy buscando todavía, creo que hay más preguntas, además de las felicitaciones. Ya nada más, permítanme un segundo. Aquí está otra, ya miré otra. Por acá de este lado, doctora Violeta. Ok. ¿Qué recomendaría a la unidad para la carrera de las maestras y maestros cuando solo toma el puntaje o el número de prelación, cuando los noveles tienen la licenciatura en la educación preescolar o primaria intercultural, no son asignados en las escuelas con esas necesidades y al contrario, como lo ejemplificó, hay egresados que llegan y se enfrentan a estos códigos de los estudiantes, ¿no? Qué pregunta tan interesante. Adelante, doctor. Sí, es muy interesante lo que mencionan. Eh, pues desgraciadamente, bueno, sucede que existen, por ejemplo, licenciados en educación especial que están fungiendo como maestros de grupo, licenciados en intervención educativa que están fungiendo como maestros de grupo en primaria y diferentes carreras, licenciados en ciencias de la comunicación, me parece también, que no son exactamente, como bien usted mencionaba, doctor, lo apropiado para cada nivel en el que se encuentran o para cada, vamos, un licenciado en educación especial debería estar en una unidad de USAER, por ejemplo, ¿no? Sería el deber ser, ¿no? Sin embargo, a veces por las vicisitudes, no sé, qué sucede, están en grupo. Entonces, sí es importante, aunque todos estamos en el ramo de la educación, cada uno tiene, vamos a decirlo así, su especialidad. Entonces, sí sería importante como que estuvieran en el lugar que deben de estar, ¿no? Ejerciendo sobre lo que estudiaron, aplicando sobre su carrera, pero pues en la realidad no se da. Quizá más adelante el sistema educativo se vaya mejorando, quizá más adelante, bueno, se puede mejorar siempre. Muy bien, doctora Violeta, muchas gracias. Igual hay una intervención por parte de la doctora Covadonga y antes de darle la palabra a la doctora Covadonga Sánchez, fíjese que hay algo también que, como una nueva línea de investigación, ¿no? O dejarlo sobre la mesa para próximos escenarios, que va alrededor de esta evaluación y reconocimiento, o sea, cómo evaluar el desempeño de estos docentes noveles en México. Si verdaderamente lo hacemos, veíamos que no tanto tiempo atrás, o sea, esos 6 meses que estabas en tutoría y bueno, estabas al pendiente que no te dieran una nota mala, pero me tocó ver y escuchar casos de cerca donde si no había una empatía con el tutor o la tutora, pues estabas prácticamente a su merced, ¿no? Y eso es algo también, ¿no? Hablaba usted del poder hace rato, es algo complejo, entonces definitivamente tendremos que replantear cómo hacemos esta evaluación del desempeño de los docentes noveles, ¿no? Hasta qué momento o qué métricas. A lo mejor aquí, bueno, Mejor Edu ha generado algunos materiales muy interesantes. Hay una agenda que se llama Mi Inicio y que creo que queda excelente para los docentes noveles y que puedan registrar sus reflexiones y que puedan construir ese camino inicial, digamos, sus pininos o su transitar eh, por esta tan hermosa profesión, pero tan compleja, como decía al inicio, ¿no? Cada vez más cargada de responsabilidades que es la docencia. Bien, doctora Violeta, voy a ceder la palabra a la doctora Covadonga Sánchez, que nos permite.
Doctora Covadonga. Muchas gracias, doctor José Luis Espinosa. Muchas gracias. Doctora Violeta, muchas gracias. Muy interesante su participación y me ha hecho reflexionar lo que nosotros docentes, todos los que estamos en esta mesa de diálogo, hemos sido docentes noveles, hemos sido nuevos en nuestro proceso de trabajo y de labor. Y sin embargo, no creo que hayamos hecho tan mal el trabajo como para decir que no teníamos las herramientas. Si bien la institución formadora de docentes en aquel entonces eran las normales, ellos nos preparaban no solamente haciendo una planeación, sino enfrentándonos a un grupo desde el primer grado que entrábamos a la normal. En ese proceso de enfrentarnos a un grupo, de abrir nuestras palabras a un grupo, aún siendo de niños, pues eso nos enfrentaba a esos miedos y esos retos que teníamos enfrente. Esta ética profesional fue impuesta en las normales desde antes de que estuviéramos frente a un grupo. Y sí había algunas herramientas, no tantas como las hay hoy, algunas herramientas que nos ayudaban en nuestro proceso y nos daban un librito que se llamaba Bienvenido Maestro. Este libro nos daba así como escuetamente cuáles eran nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades frente a un grupo. Y bueno, en ese primer año en el que uno se forja, había un acompañamiento un poco más cercano de lo que era el directivo. El directivo sí estaba más vigilante de lo que como maestros noveles hacíamos. Actualmente, con las reformas educativas, pues yo aprecio que han dado mayores herramientas a los docentes nuevos. Primero, uno, ya no salen de 17 años como salíamos nosotros, ¿no? Nosotros salíamos, la secundaria entrábamos a la normal y de ahí pasábamos a este proceso de a los 17, 18 años de sacar adelante un grupo de niños. En ese proceso, pues sí íbamos aprendiendo, sí cometíamos nuestros errores, pero también había un acercamiento profundo de lo que era el modelo. Entonces, aquí veo que al docente no solamente ya le dan una preparación en las unidades formadoras de docentes, en la UPN, en las normales y en algunas otras instituciones formadoras de docentes, sino que la Secretaría de Educación le da dos elementos fundamentales, los perfiles e indicadores que nos dice qué tipo de maestro quiere la Secretaría de Educación para lograr una educación de excelencia. Y el segundo apartado es justamente las tutorías. Las tutorías que sí bien tienen sus limitaciones porque resulta que quien quiere ser tutor pues levanta la mano y dice yo quiero ser tutor, pero si en el Estado no hay nadie que quiera ser tutor, esa responsabilidad se queda en el directivo o en el supervisor. Y entonces ellos tienen esa responsabilidad de preparar a esos maestros nobles. De ahí la importancia de que no solamente se piense que el maestro Nobel no tiene la suficiente experiencia. Creo que tuvo su nivel de preparación un poco más fuerte que lo que tuvimos nosotros en su momento, y luego les dan más documentos y análisis y más herramientas que las que nos daban a nosotros. Es bien cierto, y en los que tengamos más años aquí, pues no me dejarán mentir, había docentes que ni siquiera pasaban por una normal y ya estaban dando clases, porque las necesidades del país así lo requerían. Entonces, me parece que los docentes nobles tienen en su haber muchas herramientas para poder sacar adelante a sus grupos, y la tutoría es una de ellas. La cantidad de documentos que existen ahora y la tecnología, no solamente la inteligencia artificial, y la tecnología usada para la educación, porque si bien nuestros maestros nobles son muy buenos utilizando la tecnología, no así para el proceso educativo. Entonces, luego no saben usar esta herramienta para el proceso educativo y para enseñarle a sus niños cómo usarla responsablemente. Entonces, esa es la inquietud que yo quería expresarle. Sé que
me tomé un poco más de tiempo, pero sí existen muchos elementos que un maestro Nobel tiene a su alcance para sacar adelante su inexperiencia en el proceso educativo. Muchas gracias y felicidades. Excelente disertación. Muchas gracias, doctora Covadonga. Ya vamos a ir cerrando con una última pregunta, doctora Violeta. Dice la doctora Marcela Mora, la felicita por una excelente disertación. Y bueno, la pregunta es, en general, ¿qué conocimientos, experiencias y cualidades son fundamentales en un tutor para el logro de los propósitos de la tutoría? Sí, como bien decía la doctora Covadonga, se tienen más apoyos ahora, ¿no? Sin embargo, sí, me ha tocado ver tutores que efectivamente se inscriben, hacen el proceso administrativo para ser tutores. Hay historias de todas, ¿no? Hay historias en las que docentes noveles dicen, gracias a mi tutor, yo me sentí muy bien, aprendí mucho. Y no es que no sepan, los muchachos salen muy preparados y no es que no puedan, claro que pueden. La situación del choque de realidad es lo que les genera esta transición, ¿no? Pero claro que todo lo que aprenden en la escuela les sirve, ¿no? Lo que pasa es que no lo aplican con experticia en el momento de iniciar. Pero volviendo a la pregunta sobre las características de un tutor, yo creo que sí se tiene que tener una disposición especial, se tiene que tener como, digamos, no, la palabra vocación me parece demasiado grande, pero va en ese sentido, ¿no? No todos los docentes tienen esa disposición de compartir con el compañero. Sin embargo, hay algunos que son muy buenos para eso. Entonces, yo pienso que no debería de ser por el estímulo económico. No debería regir eso, el ser tutor o no ser tutor, sino más bien quien de verdaderamente tiene esa facilidad para empatizar con el docente novel, quien verdaderamente tuviera esa disposición de acompañarlo, que no es enseñarlo, es acompañarlo. No es decirle cómo haga las cosas. Él ya sabe, ya aprendió, ya estudió 4 años. Es acompañarlo para que transite por este periodo de una manera armoniosa, que no le genere, o vamos, si le genera frustración, que lo supere, ¿no? Pero sí pienso que sería importante que la elección del tutor fuera más minuciosa, porque así como hay historias de, como les decía, de tutores que fueron muy buenos y que sus tutorados les guardan hasta cariño, también hay historias que dice algunos docentes noveles, yo no conocía a mi tutor, sí supe que tenía un tutor, sí me dijo el director o me dijeron que había un tutor, nunca lo vi, nunca lo conocí, no supe, ¿verdad? Entonces, hay de todo, o sea, digamos que sí sería interesante que esa parte se tomara como con más cuidado para elegir a los tutores de una manera un poquito más minuciosa para que el que realmente le gusta la labor de tutorar a un docente novel, pues lo pueda hacer. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, fíjese, en su momento yo levanté la mano, pero estaba con funciones fuera de grupo y no me fue posible, a pesar que considero que, bueno, desde mi óptica, ¿verdad? Que sí cubría el perfil, lo que lo cubro, no me fue posible, ¿no? Y ya dejé de intentarlo. Bien, doctora Violeta, agradecemos la participación en esta sesión, ¿verdad? Tan fructífera, tan productiva. Vamos a ceder la palabra al maestro Manuel Quiles, ¿verdad? También parte fundamental de esta red doctoral. Maestro Quiles, ¿va a hacer alguna intervención? Ya Muchas para gracias. finalizar. Sí, no, muchas gracias. El tema es muy amplio. El tema es muy amplio.
yo tal vez la primera pregunta que me haría sobre ese tema es, ¿quiénes son los formadores de estos maestros? Esa pregunta me la haría yo, porque eso es muy importante, saber quiénes los forman, ¿sí? Y quienes los forman muchas veces no tienen experiencia en la escuela, no han vivido la escuela. Y ese es un grave problema, no haber vivido la escuela. Por eso esa es mi primera pregunta siempre. Lo segundo es que estamos hablando de tres momentos diferentes. La formación, la transición a la planta laboral y el debut del maestro. Sí, porque es un maestro debutante, es un maestro debutante. Entonces, yo entiendo que son tres cosas diferentes, la formación, la transición a lo laboral y el debut del maestro. Pero para esto se requiere experiencia. Es decir, un tutor, yo que hubiera dado por tener un tutor en 1969. Sin embargo, nuestra experiencia, como bien lo dijo la doctora Covadonga, me obligaba a preguntar a mis compañeros y recibía yo clases rápidas de didáctica en la hora del recreo. Entre nosotros nos apoyábamos, ¿sí? Ahora nosotros tuvimos otro tipo de maestro. Yo cada vez que oigo docente en la voz de un maestro, siento que me están dando un latigazo, porque yo soy profesor. Mi título dice profesor de educación primaria. Otros deben de decir licenciado en educación, ¿verdad? Pero en México no conozco un título de docente. Entonces, cada vez que me dicen docente, parece que me sueltan un latigazo y atentan contra mi identidad profesional, porque están atacando mi identidad profesional. La palabra docente es como la construcción cuando vemos los resultados de PISA, ¿sí? De 1992-95 hacia acá, pero sobre todo en 2003. Entonces, así sucede. Si son conceptos o ideas falsas. ¿Por qué? Porque está el concepto, pero también está el símbolo y también está el significado. Entonces yo necesito tener el símbolo y el concepto para poderle dar significado a este maestro debutante, ¿sí? A este maestro nuevo. Lo acompaño, sí, pero ¿qué hago? Le transmito mi experiencia sin pretender transmitirle mi experiencia. Hay cosas que no están escritas en los documentos normativos en esta parte de la tutoría, ¿sí? Y por ejemplo, hasta todo este sistema de asesoramiento a la escuela. Hay cosas que no están escritas, pero que se hacen en la escuela, que están ahí en la escuela, ¿sí? Y de ahí, para mí, la experiencia, que no el expertise, la experiencia es experiencia. Y la experiencia me ha ayudado a resolver más problemas que la inteligencia. La inteligencia por sí misma no me ayudó a resolver problemas en 54 años de servicio en las escuelas. Fue la experiencia la que me ayudó a resolver los problemas. Fue el conocimiento del que me hice, el saber que fui acumulando a lo largo de los años. Ese saber, el conocimiento lo tenía que justificar. Por eso vemos cuánta gente se justifica con el conocimiento. Pero cuando yo oigo a alguien que sabe, es contundente. Es contundente. No me deja nada de duda de que sabe. No me deja ninguna duda de que trae una experiencia, un conocimiento y que ha acumulado todo. Por eso la primera pregunta sigue siendo, ¿quiénes forman a los maestros actualmente? Esa es la primera pregunta. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si yo tengo maestros que forman a maestros, pero que no tienen experiencia de escuela, que son muy teóricos, bueno, sí, pero la teoría por sí misma no resuelve un problema. En cambio, la práctica por sí misma sí puede resolver un problema. Pero también está el otro campo, el campo de la reflexión. El campo de la reflexión es muy importante. El campo de la motivación es otro campo muy importante para el maestro debutante, ¿sí? El campo de la motivación, ¿quién lo alienta? Necesitamos alentarlo en el trabajo. Ya está en la escuela, ¿y ahora qué hago?
No sabe. La práctica formativa es diferente a la práctica real. Creí que era maestro. Hasta el año 25 me sentí buen maestro. Hoy hay quien dice que al tercer año ya es buen maestro. Ojalá, ojalá, porque entonces no tendríamos los problemas que tenemos en las escuelas, ni tendríamos el problema que tenemos con los maestros. Como en todo hay de todo, por supuesto, como en todo hay de todo. Y tenemos maestros muy buenos. Yo digo que los maestros mexicanos somos muy buenos. Somos muy buenos. Mostramos pasión, los que mostramos pasión. Mostramos disciplina, los que somos disciplinados, ¿sí? Traducimos nuestra disciplina en trabajo, también. Estamos ahí trabajando. Aquí entre los que están en la sala y entre los que nos están viendo hay maestros muy disciplinados, donde saben, y cuando saben y rebasan a alguien, entonces la situación me hace sentir diferente. Por eso sí necesito el tutor. Y como bien lo dijo la doctora Violeta, Yucatán es un caso excepcional, ¿eh? Yucatán es un caso excepcional en esto de la tutoría. Ellos se denominan la familia tutora de Yucatán. Vean el cariño con el que se ven ellos como tutores, la familia tutora de Yucatán. Mi respeto para los yucatecos, mi respeto para quienes organizan a esos tutores y el tipo de trabajo que hacen. El tema es muy largo, Violeta. El tema es muy largo, compañeros. El tema da para una mesa redonda con tutores. Un día, en noche próxima, salvo lo que diga la doctora Covadonga, que es nuestra coordinadora general, invitaremos a tutores a que platiquen para la doctoral. Siempre hay que traerlos a los tutores, a todos los que se desempeñan apoyando a maestros. Mi respeto para ustedes, Violeta, mi respeto para ustedes, para ti. José Luis, muchas gracias, compañeros. Y bien, muchas gracias. De esta manera es como damos por concluida esta sexta sesión de charlas de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, agradeciendo su permanencia, su asistencia, sus comentarios, sus participaciones, sus reflexiones. Y bueno, no queda más que desearles una excelente noche y nos vemos la próxima sesión, que será la próxima semana, 8:30, horario Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen descanso.